Bueno, acá en Palsur vamos a conversar con un especialista en defensa, una persona que ha escrito mucho, se dedica al estudio de la defensa nacional, Rodrigo Álvarez Calvo. Ha escrito un libro muy interesante, un material, la verdad que extenso, pero vertiginoso, porque cada capítulo, la verdad que te da un montón de datos que pocas veces están condensados en una sola obra. Se llama Argentina Battle Proceedings. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Un gusto de estar acá en Ushuaia. Bueno, estoy paseando y de paso pudimos encontrarnos, así que con mucho gusto hacemos esta nota. No, la verdad que yo te agradezco que primero que vengas a Ushuaia, no es la primera vez que venís. Es muy importante que la gente venga a conocer el extremo sur de nuestra República Argentina. Más una persona que se dedica a estudiar los temas de defensa. Y vos en este libro, que recomiendo, vamos a poner un link para que la gente lo pueda adquirir, lo pueda comprar a través de Mercado Libre y otras plataformas, hablas del sur argentino. Comentanos primero, ¿de qué trata el libro y qué te llevó a escribir un libro de estas características? Bueno, este libro trata de muchos temas, ¿no es cierto? Trata de todo lo que es la Organización Industrial para la Defensa de la Nación Argentina, trata, digamos, de las políticas, trata de hacer, digamos, como un resumen cercano de las políticas cercanas que fueron mal hechas o mal tomadas sobre materia de defensa. Toman también las políticas cercanas que fueron bien hechas, que fueron útiles para la defensa de la nación. Por ejemplo, trata del tema nuclear, de la experiencia, de las situaciones que vive la nación argentina en materia de defensa respecto del tema nuclear. Trata también de distintos puntos que pueden llegar a ser útiles para la nación argentina, para la materia de defensa, como por ejemplo todo lo que es FADEA, todo lo que es Tandanor, SINAR. Trata, digamos, también algunos consejos útiles que pueden llegar a tener algún beneficio para la defensa nacional. Y también trata, digamos, algunos aportes, mirando siempre afuera de las naciones poderosas, en materia, digamos, institucional y en materia legal, ¿qué podría mejorarse? ¿Qué instituciones podrían crearse? Y, por ejemplo, ¿cuáles normativas se podrían hacer específicas para la defensa? Esto tiene que ver, digamos, como por ejemplo, copiar a la CIA norteamericana, su estructura, su función, cómo tienen facultades instituciones de otras naciones para operar fuera de su territorio nacional, cosa que para Argentina eso es imposible hoy en día. Bueno, trata muchas temáticas, yo creo que trata todas las temáticas de la defensa, todos los conflictos que la nación argentina tiene que enfrentar en los próximos años eventualmente. El tema antártico, por supuesto, el tema antártico que estamos en un corto plazo, yo lo diría. Todo el tema de la modificación que se viene de la posibilidad de la apertura a la modificación de las normas legales que constituyen lo que es el Tratado Antártico. Eventuales situaciones con Chile, bastante el tema británico, y trata también cómo viene o cómo puede llegar a ser, digamos, esta proyección ascendente en materia de presencia china en el Atlántico Sur. Cómo va sumando año por año la presencia de más barcos chinos, barcos con factorías propias en alta mar, barco con toda la logística para mantener esa logística, esa factoría y esa presencia en el Atlántico Sur permanentemente. Bueno, trata todo eso el libro. Cómo habría que eventualmente prepararse desde los distintos organismos. Bueno, eso es en definitiva el libro. ¿Qué te llevó a escribir? Porque vos sos un abogado, vivís en Rosario. Sí. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo? Bueno, yo soy un amante de todos los temas estos. Siempre desde muy chico compraba revistas. Yo me acuerdo que era adolescente y compraba revistas que eran caras, que no tenían plata. Hubo una revista que vino acá a la Nación Argentina que
Después, con el tiempo, yo creo que existió una especie de bloqueo británico para que esas revistas no llegasen más, que era International Defense Review británica. Yo las compraba cuando era chico y no tenía plata. Mi papá me prestaba plata o iba juntando alguna plata porque eran caras. También compré mucho, digamos, durante muchos años una revista alemana que se llamó Tecnología Militar, que era famosa. Inclusive llegué a conseguir esa misma versión, pero para área OTAN, que era otra revista específica, que yo las compraba por correo cuando era chico. Las compraba por correo, juntaba plata y las compraba, sí. Siempre fui un amante del tema tecnología, el tema defensa, el tema geopolítico nuestro, el tema regional, el tema histórico, el tema Malvinas, de la batalla. Yo siempre hablo de la batalla por las Malvinas porque esto comenzó hace mucho, esto comenzó en la primera invasión inglesa y viene para largo en el futuro. Acá no hubo guerras. Hay una guerra que comenzó hace mucho y que no terminó. Esto no terminó. Simplemente vimos distintas fotos en esta larga película. Y sobre el tema, digamos, de las Malvinas se le acopla con los mismos actores el tema antártico, a futuro seguramente. Así que siempre fui un gustoso de esto, desde muy chico. Y bueno, en un momento dado durante la cuarentena, tuve tiempo y dije, ¿qué tal si hago un libro? Entonces, bueno, me largué en un papel, empecé a escribir temas, títulos. Entonces, de golpe me di cuenta que tenía 30, 35 títulos para ejecutar, para escribir, ¿no es cierto? Entonces comencé a escribir, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y bueno, después como tenía armado algunos títulos, después los puse, digamos, en cierto orden que yo los establecía en el libro. Y bueno, después empecé a hacer un orden y me di cuenta que tenía para hablar de muchos temas en el medio. Entonces, bueno, así salió. En un momento dado tenía 60 y pico de títulos con un cierto orden. Y después se iban metiendo temas nuevos y en definitiva yo creo que esto es un gran manual que abarca todos los temas de defensa de la nación argentina. Todos los temas futuros. Yo no hablo para atrás, hablo muy poco para atrás en algún sentido crítico, lo que se hizo mal y algunas cosas dejo constancia de lo que se hizo bien. Pero fundamentalmente es un libro hacia el futuro. Es un libro que tira algunas ideas, algún aporte que puede llegar a servir a la nación argentina en lo institucional, en lo legal, en los aspectos de la defensa en general, en la organización industrial para la defensa, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es el libro. Mucho lo que, sí. que yo veo que lo tocas mucho, yo no lo veo. Contá, Luciano, preguntá, dale, que es un gusto. Que tiene que ver con lo que es la tecnología inversa. ¿Qué importancia tiene para el desarrollo de la defensa nacional en términos de una visión nacional, propiamente dicho, lo que es hacer tecnología inversa? Bueno, es muy sencillo. En definitiva, es una sola palabra. Es copiar, o es intentar copiar, o es, digamos, con toda la información que hay en Internet y toda la información que se pueda llegar a obtener, intentar desarrollarlo medianamente como lo hicieron los otros. Eso es. Yo creo que se podría haber hecho mucho. Realmente yo creo que se ha perdido muchísimo tiempo. Yo dejo constancia en el libro. Se ha perdido muchísimo tiempo históricamente en la nación argentina, especialmente después del año 82, de la batalla por las Malvinas del año 82. Se podrían haber copiado, se podrían haber hecho muchas cosas. Pensemos que tenemos gran parte de nuestro mar argentino ocupado por una potencia extranjera. Haber desarrollado un vector como el Exocet hubiera sido sencillo para la nación argentina. Tiene instituciones nacionales de investigación para la producción,
instituciones privadas, empresas privadas, recursos humanos, capacidades, universidades. Se podría haber particionado un proyecto así entre las distintas universidades tecnológicas, públicas y privadas. Y yo creo que podríamos haber desarrollado varias cosas. Tenemos los Stendhal parados ahí hace como 25 años que están parados ahí en Bahía Blanca. Realmente se podría haber llegado a hacer un desarrollo nacional sobre esa base. Obviamente, para no quedar mal y para no tener problemas con las naciones que nos los vendieron, se le podría haber dado algún tuneado, alguna modificación, pero Argentina podría haber desarrollado perfectamente y ejecutado programas múltiples en materias de tecnología inversa. Es más, se han comprado barcos hace poco tiempo a Francia durante el gobierno de Macri. Se han comprado barcos que esos barcos podrían haber sido construidos por cualquier astillero medio argentino. Tenemos las capacidades. Perdón, Contesi, SPI, Servicios Portuarios Integrados en Mar del Plata, Contesi en Mar del Plata, Tecnopesca, eso solamente en Mar del Plata, imagínense todo el país. En Buenos Aires hay otros astilleros. Y aparte está toda la parte pública de los astilleros, que tienen capacidades. No solamente tienen capacidades, sino que tienen las estructuras, tienen las gradas, tienen los sincrofit, que son donde los pueden levantar buques pesados, equipos pesados. Realmente es una verdadera lástima que desde las direcciones políticas nacionales no se dio un empujón a lo que es una industria nacional propia y que tiene que ver con la tecnología inversa. Hay naciones que se han hecho con la tecnología inversa, como los chinos. Los chinos son un ejemplo de una gran organización para la tecnología inversa, a nivel institucional, masivo, que tiene que ver con las escuelas técnicas públicas. Toda una organización hecha sobre esa base. Y también los rusos obviamente tienen todo lo que se llaman los proyectos, bueno, tienen un nombre, cada proyecto tiene un número y van desarrollando, y todas las instituciones públicas fueron desarrollando cosas. Vos también hablás de que además de que nosotros deberíamos desarrollar algunas cuestiones, hemos desarrollado algunas, pero hay una desprotección en lo que tiene que ver con los desarrollos estratégicos. Comentanos, vos hablas de crear algo en relación a la protección de los desarrollos estratégicos. Sí, bueno, cuando hablamos de los desarrollos estratégicos, en la situación internacional ese término tiene muchas concepciones. Yo no sé si vos te referís a materia nuclear. Cuando se habla de las capacidades estratégicas, en general se habla de la capacidad nuclear. De la capacidad nuclear para la defensa, ¿no es cierto? También se puede hablar de la parte no nuclear de las capacidades estratégicas. No sé a qué parte te referís vos. No, vos hablas de crear una ley de protección de los desarrollos estratégicos en un momento. Sí, por supuesto, sí. Incluso voy más. Hasta debería crearse una especie de registro de proyectos estratégicos. Entonces, dentro de las políticas de Estado a largo plazo, con un proyecto de los recursos estratégicos, hablamos de los recursos estratégicos para la defensa, ¿no es cierto? No, sí. Porque también puede ser para otra cosa, para uso civil, qué sé yo, hacer una represa, hacer una conexión vial continente estado insular de Tierra del Fuego, por ejemplo. Bueno, pero sí, por ejemplo, hacer este proyecto, llevar como un registro, y sobre el registro ese ejecutarlos, ir viendo cómo a largo plazo se pueden llegar a hacer, ¿no es cierto? Lo que sí, que acá hay algo que quiero dejar a salvo. Todo proyecto importante de índole estratégico en algún momento tiene que tener una derivación civil y comercial, para que el mismo tenga valor. Por ejemplo, si hablamos de los vectores estratégicos, acá se quiso hacer el Cóndor, después se quiso hacer el vector pesado tronador como
inyector espacial para los satélites, por ejemplo, que podría haberse llegado a alguna derivación para uso defensivo. Pero bueno, son todos proyectos a largo plazo que yo los menciono en el libro, digamos, que habría que avanzar con el tiempo. Entonces, todo proyecto estratégico debería tener una pata civil para que se mantenga en el tiempo. ¿Por qué? Porque después viene un gobierno sumiso, alguna potencia extranjera, como en algunos momentos fueron las relaciones carnales, etcétera, etcétera, y las cuestiones, digamos, estratégicas, militares, generalmente caen. Se los destruye, se rompe todo, se quema lo que se hizo, como por ejemplo pasó con el Vector Cóndor. En cambio, si eso hubiera tenido una pata de uso civil, quizás en el tiempo hubieran continuado. Bueno, hablas del Pulqui también, de lo que tiene que ver los aviones que hoy derivaron en el Pampa. Sí. Por ejemplo, con respecto a materia de FADEA debe tener una salida civil. Obviamente, siempre sirvió para las industrias militares de aviones, Argentina, como fue el caso del Pulqui, como es hoy en día con el Pampa versión 3. Pero debería tener una salida civil porque en algún momento hay un cambio político, y ya sea por la deuda externa, ya sea por un alineamiento internacional, ya sea por lo que sea, por ciertas presiones internacionales, todo lo que se hizo en materia de defensa termina en un saco roto y se cae y se olvidan todos, digamos que lo cierran. ¿Vos cuál crees que es actualmente el o los peligros que acechan a la República Argentina en términos de defensa? Bueno, algo dije en el comienzo, yo creo que son 5. El tema chino, el tema de la expansión. Bueno, con respecto al tema chino, estamos viviendo como un reacomodamiento internacional de las naciones líderes, que puede llegar a haber un cambio. Antes estaba Estados Unidos solo con la OTAN, digamos, europea, llamémoslo así. Hoy hay una alianza grande, Rusia-China, y no se sabe qué puede pasar. Así que a lo mejor cabe la posibilidad que internacionalmente haya algún reacomodamiento. Pero los temas son 5 fundamentalmente. El tema de la presencia china por los recursos del Atlántico Sur, que posiblemente se agrande no solamente hacia el Atlántico Sur, sino que ya charlemos de los mares subantárticos. Sí. Hace unas pocas décadas eran pocos buques chinos. En un momento eran muchos buques rusos, cuando estaba la antigua Unión Soviética. Después empezaron a venir pocos buques chinos y en 30 años se han hecho, ya creo que la última vez fueron 550. Si esto lo proyectamos a 10 años más, yo no sé qué número nos puede dar, pero nos pueden dar un gran número. Seguramente esas grandes flotas pesqueras en algún momento vengan con algún tipo de capacidad defensiva para que ellos puedan permanecer y puedan meterse y puedan seguir, digamos, avanzando con los recursos. Ese es uno. Sí. Es posible que inicien una capacidad defensiva, digamos no institucional, o sea, que no vengan con barcos de la Armada China formalmente. Pero a lo mejor después con el tiempo sí. Ese sería uno. Después está el tema con la nación, con la hermana nación chilena. Hay un decreto del expresidente Piñera que en el sector de los hielos, que nosotros los llamamos hielos continentales y ellos los denominan hielos, bueno, tiene otro nombre, como lo denominan ellos. Establecieron un decreto, que yo lo menciono en el libro, establecieron un decreto que establece en ellos una línea unilateral dentro de ese sector y la acercan bastante al este, la acercan bastante al sector, firme, sin hielo, de la cercanía del lado nuestro, digamos. Aparte está el tema que en el mismo decreto
no se sabe por qué, acompañaron un plano que abarca la zona al sur del Cabo de Hornos. Esa famosa lengüeta que salió hace pocos años, hace 2 o 3 años, que está todo tiene que ver con el decreto que se extendería teóricamente fuera de la línea poligonal que baja en el Atlántico Sur, que lo divide entre el Atlántico y el Océano Pacífico, que fue una división que se hizo entre Argentina y Chile, llega hasta una altura y después se extienden hacia el este. Yo no sé, bueno, yo hablo sobre todo esto, hablo sobre las capacidades chilenas que realmente son muy importantes en materia de defensa, son tan importantes que ya pasa lo meramente defensivo y pasa hacia lo eventualmente ofensivo. Son capacidades muy muy grandes que Argentina estuvo los últimos 40 años, desde el 82, bastante parada en materia de gasto para la defensa. Acá se llama gasto, yo lo trato ahí. Acá se lo toma como un gasto para la defensa y en Chile se lo toma como una inversión para la defensa. Entonces todas estas políticas cambian mucho. Bueno, primero el tema de los buques chinos, después el tema de Chile, digamos, de la hermana nación chilena. Después está el tema, digamos, británico y su constante crecimiento de avance que siempre comienza como un avance en materia, digamos, de protección ecológica de los recursos, pero que en definitiva son actos de, llamémoslo, usurpación o actos con intentona posesión, digamos, ilegal. O sea, que lo plantean de una forma, pero termina siendo otro tipo de actitud en el largo plazo. Después está el tema antártico. Y ahí justo se mezcla Chile, se mezcla Reino Unido. Se mezcla todo de las eventuales alianzas. Realmente lo que es el tema antártico también, digamos, sería una multiplicación, digamos, en las posibilidades, sería una multiplicación de lo que pasó con el tema Malvinas, porque Gran Bretaña también está metida en la cuestión antártica y están también metidos, digamos, países que pertenecen al Commonwealth, como por ejemplo Australia, que en realidad ellos tienen una alianza, ya tienen una alianza con los Estados Unidos y con Gran Bretaña en el AUKUS, en el famoso AUKUS, que ese AUKUS seguramente se debe estar estudiando para su proyección en el Atlántico Sur. También toco el tema de una eventual, muy lejana quizás, pero eventual posibilidad de algún tipo de interés de Israel y del Estado de Israel en los territorios patagónicos, que tendrían que ver con una eventual situación caótica posible en territorio de Israel-Palestina, que tenga que ver con algún tema, digamos, de contaminación masivo, algún tema que tenga que ver con alguna cuestión nuclear. Si hubiera alguna cuestión allá, como los territorios son chicos, yo creo que puede llegar a haber algún tipo de interés urgente en los territorios patagónicos. Claro, sí. Tengamos presente que hace pocos días terminaron las operaciones en ataque contra Irán y todo eso. Bueno, yo también trato en el libro todas esas eventuales posibilidades. La Patagonia es un punto álgido. Kissinger hablaba de la Patagonia como una daga clavada o a clavarse sobre la Antártida. ¿Vos qué ves en la Patagonia? ¿Cuáles son los intereses que hay de por medio entre Reino Unido, Chile? ¿Existe una posibilidad de que existe una unión entre Chile y el Reino Unido, no solamente para quedarse con la Antártida, sino también para tener injerencia sobre el territorio patagónico? Mira, nadie sabe bien qué va a pasar. Yo creo que la nación argentina tiene que estar preparado para cualquier cosa y tiene que tener capacidades para ello. La paz se hace con buenas capacidades para la defensa. Generalmente cuando hay conflicto, hay muchas veces que los conflictos son armados, digamos, son armados por altas diferencias en las capacidades que tienen las naciones.
claro. Si uno tenemos de un lado un país, una nación poderosísima, que tiene capacidad nuclear, tiene grandes capacidades, digamos, para la defensa, bueno, y del otro lado no hay casi nada y tiene recursos, digamos, territoriales, económicos, grandes, y bueno, en algún momento hay una gran tentación. ¿Vos qué crees, cómo crees que se ha comportado la política nacional en términos de defensa? ¿Qué es lo que debería suceder en inmediato? Bueno, yo en el libro hago una crítica de todas las malas decisiones que se han tomado últimamente, y digo algunas del buenas. 50 y pico, te haces un buen Claro, relevamiento. sí, exactamente. Y también digo algunas buenas que se han tomado, algunas buenas se han tomado. A ver, una buena. Bueno, por ejemplo, una buena fue lo que pasó, digamos, en materia de los radares para la nación argentina. Durante la época de Néstor Kirchner, quisieron comprarse radares para Buenos Aires, Ezeiza, Aeroparque, etc. No eran radares militares, pero bueno, cuando quisieron llamar para la licitación para reponer radares civiles para tráfico aéreo comercial, se encontraron que empezaron una especie de lucha judicial entre las distintas empresas internacionales que se querían presentar. Intentaban meter cautelares para sacar a las otras, para quedarse con las licitaciones. Entonces, ¿qué pasó? Néstor tomó una valiente decisión, el expresidente Kirchner tomó una valiente decisión, hablando con los jefes de las Fuerzas Armadas, dijeron: nosotros tenemos personal capacitado, personal capacitado, que junto con la empresa INVAP podríamos armar una reunión y hacer un trabajo conjunto para intentar desarrollar equipos propios. Y así fue como empezaron a aparecer, y apareció un equipo hecho por todo un equipo científico de las Fuerzas Armadas y de INVAP, en lo cual, en esa sinergia público-privado, lograron obtener un equipo, y a partir de allí empezaron con cierta especialización, y hoy en día la nación argentina con el INVAP exporta equipos de este tipo, radares, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas por ejemplo, eso fue una buena política que fue tomada para la materia civil y que tuvo una derivación después específicamente para la defensa argentina, porque hoy se hacen equipos medios, equipos para larga distancia, etc. Inclusive hay instalado aquí, en la misma Tierra del Fuego, equipos hechos por el INVAP para las Fuerzas Armadas Argentinas en materia de radares. Bueno, vos también, una de las cosas que decís a nivel positivo es el tema nuclear. Comentanos cuál es tu visión con respecto al tema nuclear. Y bueno, yo creo que acá en materia nuclear podemos hablar del desarrollo nuclear argentino, pero también deberíamos hablar del tema nuclear para la defensa. Yo creo que el expresidente Menem cometió un error garrafal en meter a la nación argentina en los pactos de la no proliferación nuclear, que fueron varios pactos porque no es uno solo, sino que son varios pactos que fueron evolucionando, ¿no es cierto? Yo creo que fue un error terrible cuando tenemos una nación extranjera de otro hemisferio. Tenemos una nación del hemisferio norte europeo que tiene capacidad nuclear y que está ocupando gran parte del mar argentino e isla argentina, y lo ocupa entre ellos por el motivo de que quiere tener proyección antártica. Entonces nosotros no podemos tener un enemigo que nos ocupa nuestro territorio y tiene capacidad nuclear plena, y nosotros meternos en pactos que nos condicionan o que nos limitan cuando la nación argentina tiene capacidad para desarrollar esto. Yo creo que el general Perón, yo creo que el expresidente Perón nunca hubiera firmado esos pactos, y si voy más allá, el general San Martín tampoco, nunca jamás hubiera firmado esos pactos
nos limitaron para nuestro desarrollo nuclear para la defensa. Vos estás escribiendo algo sobre esto, no quiero... Vamos a ver, es todo muy inicial, no sé si lo voy a poder terminar. No sé si voy a tener salud, tiempo, porque uno trabaja también de otras cosas, y bueno, no sé si lo voy a poder terminar. Si uno hiciera algunas... ¿Vos podrías caracterizar los últimos gobiernos en términos de defensa? Como por ejemplo, desde Menem, ya diste una caracterización, en relación que fue negativo tal cosa. Sí. ¿Qué pasó con Kirchner? ¿Qué pasó con Cristina? ¿Qué pasó con Macri? ¿Qué pasó con Alberto? ¿Y en qué estamos hoy? ¿Cuál es tu visión? Bueno, esto es criticar, ¿no es cierto? Yo creo que Menem lo que logró, digamos, lo que dije antes sobre los tratados para la no proliferación nuclear, yo creo que fueron terribles las consecuencias para la capacidad, para la política externa de la nación. Yo creo que fueron terribles, terriblemente malos. Después también lo que pasó con el Cóndor 2. Y después lo que fue, digamos, cortar con los presupuestos para el desarrollo de las empresas de la defensa, que estuvo todo parado durante la época de Menem. Yo creo que Néstor Kirchner quiso digamos, avanzar con las capacidades hechas acá, propias, autóctonas, y algo se hizo. Bueno, fue poco tiempo, yo creo que no hicieron nada importante. Cristina algo intentó, pero las capacidades estaban muy caídas. Yo creo que Cristina hizo bien cuando le sacaron, me parece que fue durante Néstor Kirchner, que también le sacaron FADEA a la empresa Lockheed Martin, que tenían un convenio hecho solamente para la reparación, pero no para la producción. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, los otros gobiernos, durante Cristina me parece que no se hizo mucho, no hubo mucha presión en materia de defensa. Con Macri se tomaron algunas decisiones, yo no creo que fueron mal hechas, yo creo que no fueron bien hechas eventualmente. La compra de las 4 patrulleras francesas, primero que eran importadas, se las podría haber hecho acá, aparte que no corresponde que sean para la Armada, sino que yo creo que se las deberían haber incorporado para la Prefectura Nacional, porque no tienen capacidades serias frente a los enemigos que eventualmente tenemos que enfrentar. Y durante Alberto se hizo algo bien, que en realidad yo creo, fue el grupo peronista, digamos, yo creo que hizo bien. Agustín Rossi, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, elaboró lo que se llamó el proyecto y la ley del FONDEF, que fue una idea de hacer un presupuesto importante, que ese presupuesto vaya creciendo y ese presupuesto sea para aplicar a la industria de defensa nacional, para un desarrollo de la defensa nacional, como en un momento se hizo con el general Perón, como hizo Israel, por ejemplo. Yo creo que eso fue muy, muy bueno, pero bueno, los tiempos, como no hubo un gobierno posterior que lo siga eso, me parece que hubiera sido bueno. Eso fue algo bueno que se hizo durante la presidencia de Alberto Fernández, hecho fundamentalmente por el ingeniero Agustín Rossi. Y en la actualidad, ¿cómo ves vos el tema de la defensa? Como que así, en general, por ejemplo, un hecho, adquisición de los F-16. Bueno, claro, si nosotros hablamos de las capacidades argentinas, estaban basadas sobre los A4, que no eran supersónicos y no eran casi avión que tenga una importante electrónica, tanto para la defensa como para la acción concreta. Claro, pasar desde casi nada a los F-16 es bueno, sería muy bueno, obviamente. Si uno anda con una bicicleta y pasa a un auto de 40 años o 42 años, por ejemplo, que esté bien mantenido, obviamente, de la bicicleta a un auto que tiene 40 años, es bueno, lo vemos bueno, obviamente. Pero bueno, el F-16 es bien conocido por nuestros eventuales, digamos, contrincantes, llamémoslo así.
Tanto de un lado del Atlántico sí, como del lado Pacífico. Claro, exactamente. El problema está que en materia de los aviones, digamos, occidentales, ya hay mucho control sobre sobre sus capacidades, sobre su electrónica, sobre sus sistemas, y hay quejas internacionales, incluso hay quejas internacionales del área OTAN, que todo material que viene de los Estados Unidos, sofisticado, como los F-35, pueden ser los F-16 o otro tipo de nave, habría eventualmente algún tipo de control sobre sus capacidades. Entonces no es lo que uno lo compre y lo puede usar, digamos, independientemente cuando uno quiere, sino que al parecer tendrían ciertas capacidades. Hablas del caso específico Malasia. Claro, por ejemplo, Malasia hizo una queja concretamente que dicen que los Estados Unidos tiene control directo sobre el material que ellos han comprado. Con lo cual se puede llegar a dar la situación en que los Estados Unidos, si no esté de acuerdo con algún tipo de actitud que pudiera llegar a tomar Argentina para la defensa, cabría, al parecer, habría que ver que tenga cierto control sobre el material comprado, con lo cual no sería muy bueno. No, tal cual. Y las dos hipótesis de conflicto, como vos decís, más cercanas, que podría ser más cercano Reino Unido o más cercano Chile, tienen un conocimiento muy acabado de estas herramientas. E incluso habría que ver la capacidad del F-16 de llegar a un sector del Atlántico Sur que pueda llegar a crear un perjuicio al Reino Unido. Sí. Con respecto a los aviones, cualquiera, sea el F-16, el asunto no es la plataforma, sino que el asunto son los sistemas de armas que se acoplan a ello. Algo pasó parecido en el 82. Lo que eran los aviones británicos, los Harrier, eran bastante parecidos a los nuestros, digamos, en las capacidades. Inclusive a lo mejor los aviones argentinos eran superiores. El asunto son los sistemas de armas que llevan. Uno puede tener un avión viejo que si lleva sistemas de armas modernos, avanzados, tiene un valor. Y si uno tiene una nave nueva, moderno, y no tiene sistemas de armas acorde, tampoco no nos serviría mucho. Entonces es todo un complejo, está todo unido. Hay que tener los buenos aviones, que son las plataformas, y los buenos sistemas de armas. Son muchas cosas. Tal cual. Y para ir finalizando, como para dar un panorama general, ¿cómo ves vos la cuestión geopolítica con la Argentina y lo que es el planteo geopolítico que tiene Argentina para con el mundo y el mundo para con Argentina? ¿Cuál es tu análisis de eso, lo que está sucediendo hoy? Yo veo que se pueden venir cambios terribles y muy rápidos, especialmente en materia antártica. En materia antártica, a lo mejor en 5, 10, 15 años nos podemos encontrar con situaciones que nunca nos imaginábamos. Yo creo que tenemos que tener la cabeza abierta, que los cambios pueden ser muy grandes y se puede llegar a ver una militarización terrible en toda esta área del Atlántico Sur, Pacífico Sur, Tierra del Fuego. Todo este sector puede haber grandes cambios en muy poco tiempo. Inclusive lo del tema antártico, que estamos a pocos años de la eventual, digamos, posibilidad de cambios hacia la simple mayoría de los miembros, de los dos países miembros en el Tratado Antártico. Esto puede dar lugar a cambios muy grandes. En el sistema del Tratado Antártico y como eso. No solamente en el sistema del Tratado Antártico, porque hay gente que está fuera del Tratado Antártico y son potencias mundiales. Entonces, los cambios pueden ser muy grandes dentro del tratado y también que se incorporen problemas que están fuera de la gente de las naciones que firmaron el Tratado Antártico. Yo no sé cuál es la actitud que puede tomar Rusia, que puede tomar China, pero posiblemente yo creo que se viene una proyección del AUKUS, australiano, norteamericano, británico. Posiblemente se venga una proyección hacia el Atlántico Sur, de una proyección de esas capacidades. Eso por el lado occidental. Del lado oriental no lo sabemos, pero puede haber grandes cambios. Inclusive puede llegar a pasar algo
así como tenemos Ucrania, que está pasando el foco ese de conflicto, que está toda Europa metida. A lo mejor podemos llegar a desayunarnos que en pocos años haya acá en el Atlántico Sur una situación de militarización y de descontrol. Bueno, no hace mucho, recordemos que Rusia le dijo al Reino Unido que de usar armamento del Reino Unido en Ucrania, Rusia se iba a ver en el derecho de bombardear determinados lugares de ultramar británicos. En este caso estamos hablando de una de Malvinas con misiles hipersónicos intercontinentales y teledirigidos. Sí. Pensemos que no es casualidad que todos estos arreglos que han estado haciendo en la pista acá, en Mount Pleasant, en el complejo Mount Pleasure, y todos los arreglos y las condiciones y las capacidades que están invirtiendo, ellos lo toman como una inversión, porque eso se proyecta directamente al tema antártico.